don't you give me a dime. Muy buenos días a todas y todas. Bienvenidos a nuestro espacio, nuestro evento Transformación Digital, Oportunidad para el Desarrollo Empresarial. Abre nuestro evento nuestro presidente de Junta, el doctor José Antonio Vargas Lleras, que además es presidente de APD y presidente de Enel Colombia. Doctor José Antonio, bienvenido. Bueno, muy buenos días. Quiero darles a todos, María Claudia, un saludo muy especial. Felicitaciones por haber organizado también este evento. Quiero saludar especialmente al doctor Víctor Muñoz, director administrativo de la Presidencia de la República, a Denis Palacios, directora de Economía Digital del MINTIC, a Fabián Hernández, presidente de Telefónica, a Pablo Andrés Díaz, presidente de Monticello, a Felipe Samper también, a Alicia Montalvo, consejera económica y comercial de la Embajada de España, a Natalia Guerra de Telefónica, Camilo Sánchez. Bueno, en general saludarlos a todos esta mañana. Son muy bienvenidos a este evento que hemos convocado en torno a un tema absolutamente trascendente para el país y para nuestras empresas, como son los temas de la digitalización de nuestra economía, de nuestras empresas, de nuestros servicios. Esta mañana con María Claudia, nuestros colegas también de Telefónica, hemos organizado toda una agenda de temas que creemos están en el centro de nuestras reflexiones, de nuestras discusiones sobre a dónde debería avanzar la digitalización en nuestro país. Será esta ocasión también, doctor Víctor, de hacer, si se puede, y creo que es razonable y prudente hacerle un buen balance de todo lo que se ha avanzado en estos 4 años desde el gobierno y cómo se ha impactado, como veíamos ahorita en una reunión previa, de una manera histórica, un sector llamado realmente a liderar todos los desarrollos de la industria y del Estado en los próximos años. Entonces, eso también es una actividad que queremos desarrollar en la mañana de hoy. Ustedes ya han visto el programa, tenemos distintos paneles, vamos a mirar temas relacionados con retos a nivel del gobierno, con oportunidades, las oportunidades que los desarrollos tecnológicos y la digitalización brindan a nuestras empresas. Señalaba yo ahorita no solamente oportunidades, necesidades, si se quiere, urgencias. Muchas de las compañías que están aquí, particularmente la que yo presido en Colombia, Enel, somos compañías que fuimos, si se quiere, entre comillas, beneficiados por la pandemia porque se convirtió esta situación en el principal impulsor, el principal acelerador de todos los procesos que ya habíamos iniciado al interior de nuestras compañías. Eso vamos a mirarlo entonces en ese segundo panel. Vamos a tener también una reflexión sobre temas de innovación, cómo vamos a crecer también de la mano de la innovación en este sector. Y unas reflexiones finales sobre los retos que tenemos para adelante. No solo queremos entonces mirar lo que ha pasado, sino lo que viene, cómo vamos a seguir construyendo sobre lo construido, no abandonar estos grandes desarrollos que hemos tenido y seguir entre todos de la mano de gobierno, empresas, industria, academia, seguir impulsando todos estos grandes desafíos que tenemos en el ámbito de la digitalización. Bien, ese era un poco el saludo que quería darles esta mañana a nombre de APD, que es una organización, como ustedes saben, dedicada fundamentalmente a promover los temas de mejores prácticas en las empresas a través de nuestros programas de información, formación y networking. Queremos darles la bienvenida esta mañana y esperar que las reflexiones que vamos a tener en estas horas sean muy provechosas para todos. María Claudia, muchas gracias. Damos así entonces inicio a nuestros trabajos de la mañana de hoy. Gracias a todos.
Bueno, a continuación nos acompañará el doctor Víctor Muñoz, que es director administrativo de la Presidencia de la República de Colombia, en el panel que hemos nombrado Retos del Gobierno en la Era Digital. El doctor Víctor Muñoz, además, no solamente hoy es el director del DAPRE, sino que ha sido un líder en este gobierno de todos los temas de transformación digital. Los que conocemos cómo se ha armado el gobierno en estos temas sabemos de su aporte que ha hecho. Él es ingeniero industrial de la Universidad Javeriana, especialista en gestión de empresas de comunicaciones y MBA de la Universidad de los Andes. Graduado del Programa Ejecutivo de Liderazgo y Desarrollo de Harvard Business School, se ha desempeñado en el sector privado en empresas de servicios y tecnología, destacando su rol como presidente para América Latina de la multinacional Comdata Group y vicepresidente de la multinacional colombiana Carvajal Tecnología y Servicios. Doctor Víctor Muñoz, bienvenido y gracias por habernos aceptado esta invitación. Bueno, muy buenos días a todos, a María Claudia, a José Antonio, a todos los que nos acompañan. Muchas gracias por la invitación. En los próximos 15 a 20 minutos voy a procurar hablar de transformación digital, hacer un poco de balance de lo que se hicieron en estos 4 años de gobierno, cuál es la hoja de ruta que queda y como conversábamos en el desayuno hace unos minutos, esto es construir sobre lo construido. Nosotros construimos sobre lo que se había avanzado en los últimos 20 años en Colombia, no solo en temas de conectividad, sino en temas de digitalización de la economía, y pues será un reto para el futuro gobierno seguir avanzando en estos temas. Si me ponen la presentación, por favor. Lo primero, y siempre es muy importante hablar en temas normativos, porque es que digamos que la transformación, más allá de ejecutar un proyecto puntual o más allá de hacer una inversión, es que una de las responsabilidades que tienen los gobiernos es establecer normativamente y desde el punto de vista también regulatorio, cuál es la hoja de ruta que le permite tanto al sector público como al sector privado avanzar. Yo arranco por una de las leyes posiblemente más importantes que se hayan sacado en los últimos años, que es la Ley de Modernización del Sector de las TIC, y la menciono porque esa fue una de las leyes que inclusive la OCDE en su momento insistió mucho, que era importante en que nosotros como país adoptáramos esta decisión. Esto habla del regulador convergente, y cuando uno habla del regulador convergente es porque precisamente ese mundo donde por un lado existía televisión, por otro lado existía conectividad, por otro lado existía temas asociados a las OTT, digamos que esa separación ya hoy no se da, y era fundamental poder avanzar, uno en regulador convergente, pero dos también evolucionar a lo que eran concesiones de 10 a 20 años en temas de conectividad. Todo ese paso se dio, esa fue una ley que se discutió ampliamente en el Congreso de la República, y esa ley, digamos que es del año 2019, que es lo que nos ha permitido hoy estar haciendo el desarrollo y la implementación de la misma. Lo segundo, lo que tiene que ver con lo que fue la subasta de espectro, y la subasta de espectro que se hace en el año también 2000, donde se hace la asignación para bandas 700, 1900 y 2500, es lo que nos permite a nosotros también incrementar hoy lo que es la calidad de servicio como país en zonas, no ciudades principales, pero sí zonas rurales donde se tenía mucha carencia, o ciudades intermedias. Y hay otra serie de documentos que son muy importantes, donde hablamos temas como la interoperabilidad de la historia clínica, racionalización de trámites, trabajo remoto, porque acordémonos que es que nosotros teníamos una ley de teletrabajo y teníamos una serie de teletrabajo y teníamos una serie teletrabajo. Entonces, en el tema de teletrabajo, acordémonos que antes de iniciar la pandemia, si uno quería hacer tema de poder tener un procedimiento de trabajo remoto, trabajo en casa, tenía que hacer todo un procedimiento de certificación con la ARL del puesto de trabajo, de la iluminación, del tipo de computador, y la pandemia también lo que nos llevó es, esto no es mover el puesto de trabajo de la oficina a la casa,
Esto es trabajar desde cualquier lugar donde yo pueda estar conectado y prestar mis servicios. Y eso es una evolución que se ha dado. Eso lo que nos permitió fue, en pandemia, a través de un concepto de trabajo remoto que realmente se expidió en los primeros 10 días y arrancamos por una directiva presidencial que después se convirtió en un decreto con fuerza de ley y ya terminamos afortunadamente con una ley que lo que permite es empezar a homogenizar esta serie de conceptos. Y en términos de política pública, en política pública es muy importante porque uno en política lo que establece es ese plan de largo plazo, donde las diferentes entidades hacen inversiones. No es un tema normativo, eso es un tema conceptual donde se define cuál es la hoja de ruta de los gobiernos y las inversiones. Y aquí hay temas súper importantes como transformación digital con inteligencia artificial. Fue la primera política pública en América Latina que se sacó sobre este tema. O lo que tiene que ver con desarrollo espacial, lo que tiene que ver con movilidad urbana y todos estos componentes, cuando uno los va sumando, lo que encuentra es todo ese andamiaje por parte del gobierno para garantizar que los diferentes sectores pudieran avanzar de una manera satisfactoria, no solo en la adopción de tecnología, sino en lo que tiene que ver con temas asociados a transformación digital. En temas de conectividad, esto lo que nos muestra es efectivamente cómo venimos avanzando. La última medición del DANE, que corresponde al año 2021, dice que ya Colombia tiene el 60.5% de los hogares conectados. Esperamos que con todo el despliegue que se está haciendo durante el 2022, la medición que salga el próximo año ya nos lleve a los niveles del 67-70%, que era la meta que se tenía trazada. De igual manera, cómo se viene avanzando en los pilotos de 5G. 5G es una tarea pendiente, eso es un tema que queríamos dejar la subasta hecha, no se logra dejar la subasta, pero se deja la hoja de ruta. Se dejan unos pilotos que ya están andando, pruebas satisfactorias que se han venido haciendo con los diferentes operadores y, como les mencionaba hace un momento, lo que tuvo que ver con los temas asociados a la subasta de bandas 700, 1900 y 2500, más programas de inversión gratuita en conectividad y en los temas de centros digitales. Centros digitales, recordemos, que es un programa de 14.000 centros que estarán conectando escuelas en el país. Eso tenía 2 contratos, hay uno que ya sigue avanzando en su ejecución y para el mes de julio tendrá conectados de los 14.000 puntos, 7.000, que era la meta que ellos tenían, y el segundo grupo, que fue el desafortunado, donde se tuvieron todos los problemas, el día de ayer ya se asignó a la empresa de TV con Skynet para que ellos hagan ese despliegue de esos 7.000 puntos y de esa manera garantizar las 14.000 puntos en el país. ¿Qué tiene eso de importante? Que son escuelas en áreas rurales, que son escuelas en áreas sin acceso a conectividad masiva y eso se convierte en esos hubs de conectividad no solo para escuela, sino para los, digamos, para los pequeños caseríos que se encuentran en muchos de estos sitios. Proyectos, porque cuando uno dice perfecto, está la política, está la norma, están los documentos COMPES, están los avances para que se pueda llegar por todo el país, pero hay grandes proyectos, hay 530 proyectos en más de 100 entidades y estos proyectos tienen de todo, porque digamos que la transformación digital no es que hay un proyecto que transforma digitalmente una entidad, no, hay proyectos de automatización, de RPA, hay proyectos inclusive de adopción de blockchain, hay proyectos de implementación de inteligencia artificial, o hay proyectos de moverse a nube, que en algunos de los temas, curiosamente fue de los temas gruesos en los que nos tocó avanzar. Importante mencionar que el Plan Nacional de Desarrollo por primera vez tomó la decisión que Colombia iba al concepto de First Cloud. Eso fue uno de los primeros temas que se logró, pero además que conceptos como ciberseguridad o conceptos como datos abiertos eran mandatorios para las entidades públicas. Entonces, 530 proyectos priorizados, donde aquí hay unos proyectos tan complejos como el RUN, Registro Único Nacional de Transporte, muchos de ustedes ya lo conocen, eso venía de tiempo atrás, se hizo toda una reingeniería de lo que era el alcance, se hizo el proceso licitatorio y hace más o menos un par de meses se adjudicó la nueva concesión que lo que permite precisamente es avanzar en interoperabilidad, acceder a la información, pagos digitales, trazabilidad con códigos bidimensionales, digamos que todo ese arquetipo que permite garantizar, entre otras, seguridad jurídica, transparencia en las transacciones y sistemas únicos de información interoperables, no bases de datos únicas, que es un concepto absolutamente diferente. Tenemos el tema, lo mencionaba hace un rato,
de lo que es la transformación de la DIAN. Entonces uno dice, la DIAN, pero la DIAN sigue siendo lenta, esa página sigue siendo fea. La transformación de la DIAN dura 10 años, por lo menos. La transformación de los sistemas toma 4 años, pero solo por darle algunos números. En este gobierno se logró, ya que la DIAN haya expedido 2.800 millones de facturas electrónicas. Se logró que el RUT, que tenía que ser 100% presencial, se hagan solicitudes de nuevo RUT de 1.300.000 y 7.700.000 renovaciones. Se logró que 8.900.000 declaraciones de renta sean sugeridas. Entonces, avances en lo que tiene que hacerse se han dado. Obviamente uno como usuario quisiera tener una app que sea absolutamente responsive, que uno ingresara, que tú lo pudiera hacer desde ahí, que pudiera pagar con un botón de pagos PSE y que esto le llegara a una carpeta ciudadana centralizada donde esté toda la información. Claro, allá se va a llegar, pero eso no se resuelve en un día y más cuando esto implica un tema de tocar información, que es información sensible. Entonces todo ese proceso pues toma unos años, ya se arrancó, ya están en los procesos en este momento de transformación de la entidad con unos retos grandes. Esto no es solo tecnología, eso tiene temas culturales, eso tiene temas de talento, eso tiene temas de procesos y tecnología es un componente más, no es el único componente. Hay otros que me gustaría mencionar de pronto como el expediente digital electrónico. Esto es sector justicia, un crédito con el BID de más de 200 millones de dólares. Transformar digitalmente la justicia tomará muchos años. Hablaba hace un año con uno de los magistrados de una de las cortes, me decían, nosotros ya estamos transformados, nosotros ya podemos recibir los expedientes no en caja, sino lo estamos recibiendo en PDF. Yo le dije, no, eso es haber digitalizado el expediente, pero eso no es tener un expediente judicial electrónico. Expediente judicial electrónico es que la trazabilidad completa del proceso, las alertas de quién lo tiene, los tiempos que se demora, cómo se interviene, todo eso sea digital. Y eso es un tema absolutamente diferente y por eso hablo también del tema cultural. Es para muchos digitalizar es convertir lo que tienen en un papel en PDF. No, esto es que el trámite vaya de punta a punta, sin salirse de la plataforma, sin tener que ir a buscar y pegar información de otras plataformas. Les decía hace un rato, eso no es comprar un ERP, ni desarrollar una aplicación móvil o tener 3 científicos de datos que hagan unos tableros muy bonitos con los datos que logren recabar de la información de la compañía o del sector. No, eso implica procesos, cultura y ante todo experiencia de usuario. Porque si uno hace toda la transformación, pero para el usuario esto sigue siendo engorroso, inentendible, pues no se está logrando el fin final. Y hay muchos otros, digamos, de los diferentes procesos. Había un trámite en el ICA, solo por mencionar un caso puntual, que se demoraba alrededor de 417 días, solo por la tramitomanía y la burocracia. Se hizo todo el tema de estandarización, digitalización y ese trámite se disminuyó a 3 días. Eso es un absurdo, digamos. No puede ser que por no tener el proceso digital uno tenga, no el doble, estamos hablando de 100 veces, más de 100 veces el tiempo para resolver un trámite ciudadano. Entonces, esos son temas que se van resolviendo, pero eso no se resuelve en un día, porque uno empieza a encontrar retos normativos. ¿Podemos tener la contratación pública en blockchain? Sí, perfecto. Vamos a montar blockchain en Colombia compra eficiente. Perfecto, arranquemos. No, no se puede. ¿Por qué? Porque la ley dice que usted no se puede salir del sistema en el que está haciendo el procedimiento de contratación, en ese caso el SECOP, y si usted se sale del SECOP y va al proceso de cifrado con blockchain y vuelve, usted se salió. No, pero eso no lo podemos interpretar así. Pues sí, así lo dicen los conceptos. Entonces, hay un reto. Y es, en paralelo que uno va resolviendo todo el tema de procesos, cultura, hay que ir resolviendo los temas normativos. Yo se lo he dicho y lo digo abiertamente y se lo he dicho a los abogados y al secretario jurídico de la presidencia y se pone furioso, el mayor obstáculo para la transformación digital son las oficinas jurídicas de la nación. Porque como mucho fue pensado y escrito en cómo se hacía, entonces hay normas que son absolutamente descriptivas del proceso. Usted tiene que ir a la oficina física y tiene que radicar el documento de la manera A, pero lo puedes hacer digital, pero es que la norma dice eso. Entonces, por ejemplo, pandemia, ¿por qué en pandemia se hizo tanta cosa? Porque los decretos que se sacan en virtud de una emergencia tienen fuerza de ley. Por eso cuando se permitió, y ahora cursa en el Congreso una ley
de tema de digitalización de alguna manera de la justicia es que si esa ley no sale para julio, cuando se termine la emergencia sanitaria a la que le queda un mes, mes y medio, no se podría volver a tener una audiencia virtual, no se podría volver a recibir un expediente digital. Y estamos hablando que no están transformados digitalmente, estamos hablando que los poquitos avances que se han dado se tienen que devolver porque no hay una norma que lo soporte. Entonces eso es un reto, y es un reto para el gobierno que viene, pero eso es un reto que se va resolviendo entidad por entidad. Hay temas que son sencillos, que son resoluciones, hay otros que son decretos que también se pueden resolver, hay otros que son más complejos que están en leyes, entonces hay que transformar la ley. Bueno, de pronto lo han visto Fabián también en lo que tiene que ver con el registro ese único que maneja uno con el Ministerio de las TIC, que tiene una serie de temas de norma, que cuando uno dice eso porque no está automatizado, eso es algo que podríamos hacer absolutamente digital, no es que la norma establece que hay que hacerlo así. Y quiero mencionar dos más al final. Gov.co. Gov.co es un concepto que todavía nos falta por terminar de explotar y es, si yo le preguntara a uno de ustedes cómo se hace el procedimiento de retiro de una IPS pública, si yo estuviera en el subsidiado, o de una EPS pública, o cómo se hace el procedimiento para hacer una solicitud de un crédito ante el Fondo Nacional del Ahorro, o cómo se hace. Lo que tiene uno como usuario es como la carga de la prueba, uno tiene que ir, buscar la entidad, buscar el trámite, averiguar si la entidad sí se llama así. Go.co, que es una iniciativa que además esto viene de años atrás en otros gobiernos, Reino Unido, el mismo Perú ya lo había adoptado, es el usuario no tiene por qué estar navegando 900 páginas, porque además hay entidades que tienen 3 y 4 páginas que uno no tiene ni idea cuál es la razón de ser. Existe un sitio único que es el punto de relacionamiento entre el Estado y el ciudadano. Y a partir de ese punto debe ser posible poder ingresar no solo la información de la entidad, sino realizar los diferentes trámites de la entidad. Eso ya arrancó y arrancó hace 3 años. Digamos que ya todas las entidades están hoy en gov.co, pero lo que se tiene que lograr es que como ciudadano yo tengo que entrar por un único punto y no tengo que saber cómo es toda esa arquitectura burocrática para saber cuál es el punto por el que yo me tengo que dirigir. Entonces es uno de esos temas que hay que seguir potencializando. Y el segundo es carpeta ciudadana. Carpeta ciudadana no es nada diferente a que yo como ciudadano tengo que tener un punto donde yo ingrese y desde ese punto yo pueda tener mi pasado judicial, mi certificado de antecedentes disciplinarios de la Contraloría, de la Procuraduría, hacer mi RUT, hacer mi descarga, tener mi firma digital o electrónica para poder hacer un trámite. Esa carpeta ciudadana ya arrancó, ya se tienen unos trámites. Lo complejo ha sido, y inciso en el tema jurídico, entidades. Hay una norma que dice que la interoperabilidad es mandatoria. Por habeas data no puedo. Hay una circular firmada por la SIC diciendo que es obligatorio. Sí, pero por habeas data no puedo. El mandatorio es la SIC en habeas data. Déjeme, yo lo consulto al jurídico. Entonces, ese es un tema un poco frustrante a veces, pero como ciudadano, yo lo que puedo tener y debo tener es como si entrara a un banco. Y al final del día, desde un único punto, tener mi cuenta corriente como ciudadano. Y voy a descargar cualquier certificado de cualquier entidad desde mi carpeta ciudadana y no hacer el peregrinaje de necesito Procuraduría, entro a la página de Procuraduría y lo bajo. Necesito Contraloría, entro a la página de Contraloría y lo bajo. Afortunadamente ya se pueden bajar, no hay que ir. El tema es, no, yo tampoco tengo por qué hacer ese peregrinaje. Yo lo que tengo que hacer ahora es, entro a mi carpeta y desde mi carpeta lo actualizo con un tema. Uno tiene información que es estática y uno tiene información que es dinámica. Información estática, la imagen a 100%, a 140% que piden de la cédula, a 150%, nunca pude descubrir quién se inventó eso, de la cédula. Eso es estático, es la misma imagen toda la vida. Pero usted tiene información dinámica, que es la declaración de renta, o la declaración de bienes y servicios, o cualquier otra de esa información. Uno de los temas que uno también tiene que poder hacer desde la carpeta es que usted sube la información que es dinámica y usted habilita a quién le da permiso o no para consultarla. Entonces estoy haciendo un trámite con el Fondo Nacional del Ahorro, le doy permiso para que la consulte. ¿Eso qué cambia? Eso cambia el peregrinaje nuevamente, que es que yo le tengo que llevar mis documentos, que son los mismos 10, a una entidad porque va a hacer un trámite, porque va a pedir un crédito, porque va a pedir un certificado. No, yo le doy permiso. Usted accede por interoperabilidad y me genera el certificado o el trámite que yo le estoy pidiendo. Entonces, digamos que ese es de esos temas que se arrancó,
pero es cultural y pues hay que seguirle metiendo carne para que siga evolucionando. Aquí hay un tema y es muy importante mencionarlo, seguramente Denise ahora cuando les hable les hablará mucho más de esto, que tiene que ver con todos los temas de formación y formación. Aquí hay una discusión importante inclusive con la Contraloría y es, formación no son los programas formales de universidad a los que estamos acostumbrados o técnicos y tecnológicos a los que estamos acostumbrados. Aquí hay programas como los de 100.000 programadores o los de científicos de datos que se han hecho, que realmente son temas de formación en habilidades. Cuando uno le pregunta, y ustedes que son empresarios, cuando ustedes están contratando a alguien que sepa analítica de datos, ¿usted le piden el diploma o le están revisando si sabe trabajar en R en Python y cuántos dashboards sabe manejar y si trabajan Power BI o si tienen otras herramientas? Seguramente les interesan las habilidades, no les está interesando el diploma. Pues esto, y cuando digo que es una discusión, es porque cuando se hacen estos temas de formación, aún están llegando advertencias, no, pero es que esa formación no es una formación que me entrega un diploma acreditado por una universidad. Entremos entonces en la discusión de qué hace un Coursera, entremos en la discusión de qué hace un edX, entremos en la discusión de qué hace un Platzi. ¿Eso te está entregando esos certificados o eso lo que te está haciendo es permitir hacer programas, inclusive muchos de ellos virtuales, para tener las habilidades que se requieren para el futuro? Tema de datos abiertos que son muy importantes, inclusive Data Barometer acaba de decir que Colombia es el tercer país en América Latina en datos abiertos, y esto es fundamental para el tema de transparencia y para el tema de lucha contra la corrupción. Todo lo que esté en datos abiertos le permite a uno tener control, le permite a uno saber, le permite hacer un análisis. Tema muy rápido sobre pandemia. Nosotros, temas de telemedicina, entonces en temas de telemedicina estamos hablando que se llegaron a más de 6.400.000 teleorientaciones. Y esa era una discusión sobre qué tanto se podía hacer en telemedicina y cuando arranca la pandemia el mensaje es todo. Ahora se está haciendo pues, el tema normativo, una vez termine la emergencia, para permitir que precisamente las IPS no se tengan que devolver a que todos los procedimientos sean presenciales. Entonces es de esas normativas que tenemos que dejar. Todo lo que tiene que ver con pues, educación digital, y es, nosotros cuando arrancó el gobierno nos soñábamos con hacer un piloto de tener un colegio absolutamente virtual, y lo hemos discutido mucho con la ministra de Educación. Es complejo, la cultura es difícil, pues pasamos en una semana de soñar con tener un colegio a tener a todos los estudiantes. Y ahí el reto era, y los contenidos, y está curricularizado, y en donde hay conectividad, y hay zonas que la pasaron mal, hay zonas que todavía pues obviamente no tienen despliegue 4G, o que los computadores para educar no han llegado suficientes para los niños de los colegios, o que no se tiene la posibilidad de tener los maestros, y aquí volvemos al tema de tener una clase virtual. No es una persona por Zoom o por Teams o por cualquier de estas herramientas con una pizarra dictando la misma clase. No, venga, estos son contenidos virtuales, contenidos interactivos, pruebas en línea, software que le permitan también con algo de inteligencia artificial predecir de alguna manera las falencias de los estudiantes. Entonces, pues ahí a la brava le tocó al mundo entero y a nosotros también poder avanzar en esa línea. Comercio electrónico, pues han estado en sus mieles, estamos hablando que crecieron las transacciones en un 150% y los días sin IVA, 570%, que han sido los picos más altos y pues vimos filas virtuales, yo nunca había pensado que iba a haber eso en mi vida, pero vimos en una plataforma una fila virtual de más de 500.000 personas. Y eso pues se vio en comercio electrónico, por eso también nos llevó a… Es que no podemos crecer comercio electrónico porque la gente no tiene cultura de compra a través de comercio electrónico. Es mentira. Vaya y mire los días sin IVA y mire qué tanta es la cultura. La gente si ve descuentos, la gente si ve oportunidad de compra, la gente si ve una facilidad, lo hace. Me decía alguna vez alguien del Banco Mundial cuando discutíamos el tema de pagos a través de fintech para familias en acción. No, es complejo, es pasar de la cultura de ir a un banco a usar un celular, eso no va a ser tan sencillo. Y al final él decía, si usted le dice a la persona que la plata que va a recibir, la única manera en que la puede recibir es rompiendo una piedra porque está dentro de la piedra, va a romper la piedra. Entonces en esto es un tema cultural, pero también es un tema de vencer los miedos. Y comercio electrónico fue una muestra. Comercio veníamos con crecimientos pasito a pasito y pasamos de un día a otro 570% en incremento en transacciones, mucho tema de trabajo remoto y ni hablar
de lo que ha sido el FinTech en Colombia, que fue el mecanismo para ingreso solidario. 4,5 millones de familias que nunca habían recibido un subsidio, pues lo pasaron a recibir y el único mecanismo de pago era billeteras digitales, billeteras virtuales. Tema de inteligencia artificial, me vuelvo a lo que es el tema normativo y es que para llegar a inteligencia artificial tocó hacer todo esto. Plan Nacional de Desarrollo, COMPES de transformación digital con énfasis en inteligencia artificial, directiva presidencial diciéndole a las entidades, sí señores, ustedes se pueden meter en esto, pero además la transformación digital es mandatoria en este gobierno, crear un grupo de trabajo porque no teníamos, digamos, el grupo de personas con el conocimiento suficiente y esto se creó un grupo de trabajo para empezar todo el proceso de adopción y algo que es una discusión que es muy importante empezar a dar, el marco ético, porque es que ya empezamos a llegar a una frontera nueva, con inteligencia artificial. Y aquí voy a poner un ejemplo. Si yo hoy fuera a hacer el proceso de selección, voy a inventar una empresa para no generar ninguna suspicacia del sector financiero, y dijera, corre el algoritmo y búsqueme la presidenta o el presidente ideal para esa empresa, en Colombia. Me va a arrojar una persona colombiana, blanca, entre 45 y 55 años. ¿Qué pasa? ¿El algoritmo tiene sesgo? No, el algoritmo está perfecto. El sesgo lo tienen los datos. ¿Por qué? Porque cuando usted le alimenta el algoritmo con los datos de la historia, ¿qué le va a decir? ¿Usted ha tenido mujeres en esa posición? No. ¿Usted ha tenido diferencias étnicas en esa posición? No. Entonces, el algoritmo no le puede a usted arrojar nada diferente que los datos con los que usted lo está entrenando para que tome la decisión. Entonces, cuando uno habla del marco ético, viene una discusión profunda de, oiga, ¿cómo son los datos con los que yo estoy alimentando los algoritmos para que tomen decisiones? Esto es un ejemplo muy sencillo de talento, pero pongamos un ejemplo más complejo. ¿Qué pasa cuando un carro autónomo tiene que tomar la decisión en un evento de accidente entre si atropella a una persona, asumamos que es un niño menor de 10 años, o sufren la muerte las personas que llevan dentro del vehículo, que sería el caso más extremo de una decisión? No, hay que proteger al niño que va en la calle, perfecto, dentro del carro va un niño de 5 años. ¿Quién es el que le va a decir al algoritmo cuál es la decisión que tiene que tomar en ese momento? Eso es una discusión ética profunda, yo no tengo la respuesta, pero eso es una discusión ética profunda, cómo se toma una decisión de esas en ese momento. ¿Y qué pasa si dentro del vehículo no va una persona, sino van 5 personas? Ah, no, protejo los 5, entonces valen 5 más que 1. ¿Cuál era la probabilidad realmente que fallecieran los 5 que iban dentro del vehículo? Digamos, ahí se abre todo un abanico y uno dice, eso no es una discusión menor, esas son discusiones éticas. Y esas discusiones éticas hay que darlas a la luz de qué va a pasar en términos de cuando se llegue a ese momento, ¿los algoritmos deben ser públicos? Es decir, yo como ciudadano debería decir, si la DIAN está haciendo un procedimiento, por así decirlo, o la UIAF, y está corriendo algoritmos, yo debería conocer cómo los están corriendo. Entonces, todo esto es importante mencionarlo porque este es el camino. Hay un dashboard de inteligencia artificial que nos reconoció UNESCO. Colombia convocó una misión de expertos internacionales, personas de Harvard, de Alemania, de Oxford, que nos están ayudando a dejar la hoja de ruta. Eso queda entregado antes del 30 de junio. Y mantenernos en la vía que nosotros somos unos early adopters de lo que es el marco ético, porque estas discusiones hay que darlas. Ya Colombia utilizó, por ejemplo, inteligencia artificial para escogencia de los operadores del ICBF, buscando precisamente atacar los temas de corrupción. Y eso pues tiene un tema súper complejo en las decisiones. El segundo tema es trazar las vías terciarias en el país, utilizando elementos como imágenes satelitales y la construcción de los trazados de las rutas. Con todo esto, se les desconfiguró la imagen. Esto muy rápido, los 9 principios del marco ético, temas de transparencia, como les mencionaba, pero también un tema de privacidad, temas de seguridad, temas de no discriminación, temas de inclusión, y siempre hay algo tenerlo presente, prevalencias de los derechos de los niños y las niñas y adolescentes en todas estas discusiones. La misión de expertos que les mencionaba, personas del mundo entero que acompañan esta iniciativa. Y cuando uno se mide, pues es importante verlo con los ojos
de los internacionales porque uno a veces o es más crítico o se sobrevalora en lo que uno está haciendo. Esos son números fríos, eso es lo que dice el Digital Government Index de OCDE, donde nos colocó a nosotros como un país que está de manera proactiva trabajando en la transformación digital, o el Open Data Barometer que salió donde dice Colombia es el tercero de 24 países en el tema del ranking, y esto es muy importante por los temas de transparencia, o donde está también el Global Index de Inteligencia Artificial, donde ubica a Colombia como país líder en adopción. Esta es la última medición del informe de OCDE, donde también nos muestra a nosotros como líderes regionales. Eso en conclusión, ¿qué nos dice? Que seguimos avanzando como país, se la devuelvo a Clara a tomar una foto, que seguimos avanzando como país en todos los temas, pero es muy importante mantenerlo, porque además ustedes saben que en esos temas de adopción, de transformación, si uno no mantiene el esfuerzo al tope, es muy fácil quedarse del camino, es muy fácil quedarse del lote. Entonces hay que mantenerlo en esta vía. Retos que quedan para Colombia: conectividad. Es un reto, hay que seguirlo haciendo. Nosotros nos toca seguir avanzando en conectividad, pero también tenemos que tomar la decisión de 5G. Tenemos que seguir trabajando en los temas de formación para la cuarta revolución industrial, y no solamente científicos de datos. Aquí hay que formar personas que realmente puedan adoptar los temas de robótica, de IoT, todo lo que tiene que ver con drones, todo lo que tiene que ver precisamente con las discusiones de inteligencia artificial, la disponibilidad de datos abiertos y el tema de ciberseguridad, porque a medida que avanza la digitalización, pues también los riesgos en ciberseguridad crecen. Y ciberseguridad es más allá de tener un firewall o de tener unos perímetros robustos o de tener unas plataformas seguras. No, eso tiene todo un complejo, digamos, arquetipo en términos de yo cómo me articulo, cómo garantizo no solo responder a esos ataques físicos, sino todo este tema de manejo de la información. ¿Cómo no lo? Mitnick, no sé si alguno de ustedes asistió cuando vino aquí a Colombia hace ya muchos años, que eran los hackers reconocidos, que decía que el 70-80% realmente las vulnerabilidades en las empresas se logran es vulnerando el tema social, lo que él llama el hackeo social, que es que usted termina vulnerándolo porque las claves son la fecha de cumpleaños, el nombre de la esposa, porque le hacen una llamada y le hacen unas preguntas de un banco y la persona entrega toda la información. Es decir, en eso hay que robustecer mucho, y es cómo garantizar que las personas sean conscientes que ellos son parte de la seguridad. Y lo segundo, que también mayoritariamente cuando suceden estos robos de información son internos. Entonces, pues eso tiene también toda una discusión importante al respecto. Era esto, muy rápido. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Hay avances, quedan retos, queda una hoja de ruta, y es muy importante, pues, muy desde el sector privado, garantizar que los gobiernos pues se mantengan en esta línea, y es que nosotros, que lo dicen los indicadores internacionales, hemos venido avanzando. ¿Somos los líderes? No, el líder es Estonia, el líder es Corea, el líder es Alemania, pero nosotros en ese momento pues hemos hecho unos esfuerzos importantes y hay que continuar en esa línea. Muchísimas gracias. Bueno, continuamos con nuestro primer panel. En él tendremos a Fabián Hernández, presidente, CEO de Telefónica Movistar Colombia; Pablo Andrés Díaz, CEO de Monticello; Andrés Cifuente, cofundador y VP Latam Google en Certica; Alicia Montalvo, consejera económica y comercial de la Embajada de España; y la doctora Denis, que se me perdió aquí, pero ella es, perdóname, Denis Palacio, que ella es la encargada de directora de Economía Digital en el Ministerio de TICS. Entonces, un breve recuento de cada uno. La metodología es: cada uno de los panelistas tiene 10 minutos para hacer una presentación. La doctora Denis Palacio me pidió que ella quiere estar en el panel, en la conversatorio que se dará, y yo seré la moderadora. Entonces, una breve descripción de nuestros panelistas. El doctor Fabián Hernández es abogado de la Pontificia Universidad Javeriana, con especialización en Derecho de los Negocios de la Universidad de Colombia y MBA de la Prime Business School. Sergio Arboleda,
Cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector de telecomunicaciones y servicios públicos. En 2018 fue nombrado el presidente CEO de Telefónica Colombia, liderando la empresa que opera en nuestro país bajo la marca comercial Movistar, con más de 22 millones de clientes en más de 1.000 municipios de Colombia. Pablo Andrés Díaz, él es ingeniero de sistemas, egresado de la Universidad Piloto de Colombia, especialista en Design Thinking del MIT, especialista en gerencia de proyectos de la Universidad Minusto de Dios, magíster en transformación digital de la EUD, con más de 15 años de experiencia en desarrollo de soluciones tecnológicas enfocadas al diseño de plataformas de servicios, automatizaciones, hiperconvergencia, manejo de servidores, infraestructura, machine learning y control presupuestal. Y hoy CEO de Montechello. La otra persona, Andrés Cifuentes, como les dije, cofundador y VP de la TAM Google en Certica, es ingeniero de sistemas y especialista en construcción de software de la Universidad de los Andes y PDG del INALDE Business School. Actualmente se desempeña como Head of the Google BU, brindando soluciones estratégicas para el portafolio de Google a empresas líderes en toda Latinoamérica. La otra persona que nos va a acompañar, Alicia Montalvo, ella es licenciada en Ciencias Económicas y magíster en Administraciones Públicas de la Universidad de Harvard, con beca Fulbright. Técnico comercial y economista de Estado del Gobierno de España, ha sido directora general del ISEX, con responsabilidad sobre los servicios de la empresa, programas de capacitación, cooperación institucional y transformación digital. Fue igualmente directora de infraestructuras, medio ambiente y energía y TICS de esa misma entidad. Entonces, invito al doctor Fabián a que nos acompañe con su primera participación. ¿Listo? Bueno, muy buenos días a todos. Bueno, siquiera ya se fue Víctor, porque después de ver que un abogado está al frente de una compañía de tecnología hubiera quedado más preocupado. Pero bueno, entonces, no, de verdad, qué bueno poder estar acá en este espacio y compartir con ustedes la visión de transformación digital que vemos nosotros desde Telefónica Movistar respecto de las empresas y la oportunidad que tenemos. Y muy rápido, creo que en una conversación que teníamos antes ya habíamos recorrido algunos de los elementos y es la oportunidad que tenemos en este momento, todo el entorno digital, tanto operadores, las compañías de tecnología, de software y las mismas empresas de poder aprovechar en este momento. Y un poco la aproximación que tenemos nosotros desde Telefónica Movistar y todo el grupo Telefónica es que estamos en un momento en el cual nunca hemos tenido tanta, pero tanta disposición y oferta de tecnología como la que tenemos ahora. Inteligencia artificial, tenemos distintos métodos de hacer las cosas, todo lo que tiene que ver con blockchain, todo lo que tiene que ver con nube, todo lo que tiene que ver con IoT, todo lo que tiene que ver con Big Data. Toda esta conjunción de tecnología nos lleva en este momento que la gran cantidad de tecnología que nosotros tenemos ya es algo que está dado, que no es una barrera a todo lo que nosotros podemos hacer, que lo que era antes, el acceso a la tecnología tampoco es una barrera. El reto más grande que tenemos es cómo nosotros la aprovechamos en los distintos procesos, cómo la aprovechamos en las empresas, cómo la aprovechamos en la sociedad, cómo lo vamos a aprovechar nosotros en los gobiernos. Veíamos la visión de gobierno que creo que vale la pena mencionar, que este gobierno sin duda alguna ha dejado unas bases fundamentales en lo que tiene que ver con el marco para que se pueda desarrollar toda esa nueva tecnología. Y es ahí donde nosotros tenemos el gran reto de poderla aprovechar para que se den los verdaderos procesos de transformación digital. Obviamente hay un reto de conectividad, como lo mencionaba Víctor, que yo creo que el reto de conectividad, si bien hay que conectar las partes rurales en el país, creo que el reto más grande también está en las partes urbanas del país. Cuando uno mira la brecha que está hoy por hoy en el país que se tiene en la parte urbana, si bien es menor, que puede ser cerca de un 30%,
la cantidad de hogares es mucho mayor cuando se compara con la parte rural. La parte rural, la brecha es del 70%, pero el número de hogares son 2 millones de hogares. Cuando uno mira el 30% de la parte urbana son 7 millones de hogares. 7 millones de hogares en las ciudades donde están las personas que se tienen que educar también, las personas que pueden generar empleo, las personas que se tienen que también meter dentro de todo el ciclo económico. Entonces yo creo que también nos tenemos que ocupar de ese frente. Entonces, sin duda alguna, estamos en un momento en que la tecnología es el gran actor, pero nosotros, nuestra visión y lo que nosotros vemos es que esta tecnología nosotros tenemos que tener en cuenta, o esta digitalización tiene que ser o tiene sentido siempre y cuando sea para mejorar la calidad de la vida de las personas. Cómo nosotros hacemos las cosas mejor y ponemos las personas en el centro de esta transformación digital. Obviamente, si uno está desde el Estado, lo mira cómo esta tecnología, esta transformación digital sirve para los ciudadanos. Si uno está desde las empresas, cómo esta tecnología sirve para todos nuestros usuarios, para todos los consumidores y en general en la sociedad para el ser humano. Entonces, yo creo que es ahí donde cuando uno aterriza en las empresas tenemos que entrar a revisar cómo es el impacto de esta transformación digital. Y más que hablar de transformación digital, el gran pensamiento que se tiene que dar es cómo esta digitalización o tener toda esta tecnología nos llevó a nosotros a pensar cómo tiene que cambiar el modelo de negocios que tenemos. No es un cambio simplemente de digitalizar mi proceso de atención con el cliente, no es un cambio de yo tener un sistema de facturación, no es un cambio de utilizar más Big Data o utilizar una serie de elementos, o no es un cambio de simplemente tener ciberseguridad porque hoy estoy más expuesto a un entorno digital, tengo que tener mayor ciberseguridad, sino de cómo mi modelo de negocio cambia a partir de esta digitalización y cómo yo voy a acelerar la captura de valor a través de las palancas de digitalización. Y aquí hay cuatro elementos fundamentales. El primero de ellos es la inversión que se da en tecnología. Y es fundamental entender que obviamente es una oportunidad para todos los que estamos en el ecosistema, pero para las empresas es una decisión fundamental, porque siempre va a concurrir entre distintas, en una buena competencia de recursos. Yo digitalizo o compro un edificio para abrir otro punto de venta. Entonces siempre se dan esas decisiones al interior de las empresas. Y yo acá que el elemento que yo creo que es más importante es que esta infraestructura que nosotros vamos a tener es la infraestructura base que nosotros vamos a desarrollar para poder capturar todo el valor de la digitalización. Y hay que invertir en tecnología, hay que invertir en digitalización y eso es importante. Y cuando digo invertir en digitalización, no es solamente invertir en software o en soluciones, sino también invertir en el desarrollo del talento que se necesita para poder aprovechar esta tecnología. Entonces, un elemento importante es cuál es ese impacto de esa inversión, porque al final del día es una inversión que se tiene que repagar. Y todo lo que se ha visto en todos los casos de negocios que se revisa, esa inversión se repaga. El payback de esa inversión, el ROI de esa inversión, por lo general, cuando se hace en temas de tecnología, es un 15% más o genera más un ROI en un año mejor que cualquier otra inversión. Entonces, eso es un impacto positivo que se tiene que tener en cuenta en los distintos análisis que se han hecho. Cuando uno mira el impacto de esta digitalización, pues obviamente en varios elementos pues se da también toda la inversión. Cuando uno mira una inversión, ¿cuál es la inversión, digamos, el ROI promedio que se debería esperar en una inversión de tecnología? Que hay distintos estudios, análisis, encuestas, dice más o menos el 17%. Y ese 17% que se encuentra en una inversión de tecnología viene dado bien sea por la reducción de los costos, por aumento de la productividad o por crecimiento del negocio repartido entre un 10, 11 y el porcentaje restante. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos la gran oportunidad y lo que tienen que hacer todas las compañías nos tenemos que centrar es a qué tipos de procesos nosotros hacemos esta inversión que nos genere mayor impacto en la rentabilidad de las cosas que estamos haciendo. Y eso es un elemento fundamental. El otro elemento que yo creo que en la digitalización para las empresas debe tenerse en cuenta es el tema de cultura. El cambio de cultura es fundamental porque hoy por hoy nosotros no podemos pensar ningún proceso que no tenga que ver con digitalización y llevar eso en las compañías es bien importante.
y obviamente las compañías tienen que adecuar su forma de trabajo a todo este nuevo entorno. Yo creo que el tema de agilidad es un imperativo en todas las compañías y que debe seguir trabajando fuertemente. Ya lo mencionábamos, el tema, o lo advertía Víctor, que en el entorno digital el tema ético, hoy por hoy cada vez es un elemento que es fundamental proteger. En los entornos, en todos los entornos, yo creo en un entorno empresarial también, que va desde la privacidad de los datos de todos nuestros consumidores hasta obviamente el manejo de la inteligencia artificial para que no exista ningún tipo de sesgo o muchas veces para que algún algoritmo no vaya a estar de una forma tal diseñada que pueda simular una falsa situación de competencia, una falsa situación de competitividad en el mismo mercado o en alguna página. Bueno, hay muchos elementos. Y el último elemento que yo creo que es importante en el entorno empresarial es poder nosotros hacer ese proceso que necesitamos al interior de las compañías del talento. Tiene que haber un upskilling, un reskilling de toda nuestra fuerza laboral. Ese es el reto que nosotros más grandes tenemos, desde en todos los niveles, desde los más altos niveles de las compañías, obviamente a la vinculación de un talento que cada vez tenga en realidad un mindset que sea absolutamente digital, que la innovación, la simpleza, la forma de invertir los recursos, poder utilizar para todas las soluciones toda la tecnología que nosotros tenemos, poder trabajar con terceros. Las empresas somos muchas veces muy dadas a crear ecosistemas absolutamente cerrados y trabajar con terceros a veces es muy difícil. Entonces, este es un ecosistema que exige trabajar con terceros, sobre todo en un ecosistema donde existen tantas compañías. Hoy, esta mañana, se hablaba de algo como de las compañías o las pymes digitales. Yo creo que hay que aprender, sobre todo para las que somos empresas grandes, aprender a trabajar con empresas pequeñas. Las empresas de tecnología son empresas de conocimiento. Entonces, no es lo mismo que yo esté contratando un software grande a estar contratando una serie de conocimiento, y no nos tiene que dar miedo dar ese paso de trabajar muchas veces con empresas pequeñas donde el valor está en el conocimiento, el valor está en el entorno emprendedor, donde yo creo que también es otra oportunidad grande que tenemos. Así pues que yo creo que esa es la gran oportunidad que tenemos y hay que acelerarla. Nosotros desde Telefónica Movistar venimos acelerando, digamos, esa visión, siendo cada vez acompañando más a las empresas en ese proceso de digitalización. Obviamente, desde la inversión que hacemos en infraestructura, venimos invirtiendo desde el año 2006 cerca de 15 billones de pesos en infraestructura digital, últimamente con un gran proyecto en el país para desplegar 5 millones de hogares en fibra óptica. Es el reto que tiene el país de conectar las ciudades. Estamos aumentando la velocidad promedio del país, que eso tiene un impacto positivo en el crecimiento y en el desarrollo del PIB per cápita, y adicionalmente pues estamos acompañando la transformación digital de las empresas. Hoy el segmento B2B que nosotros atendemos en el país ya pesa el 30% de los ingresos nuestros, y adicionalmente pues acompañamos a las distintas empresas en soluciones digitales. 64% de nuestros clientes tienen una solución digital nuestra, y eso hace que obviamente estemos nosotros presentes en ese espacio. ¿Qué nos queda? Yo creo que seguir trabajando fuertemente en un proceso de acompañar a las empresas, de acercarles estos procesos de digitalización, de entender la oportunidad que tenemos nosotros de poder aprovechar el crecimiento que se viene ahora luego de pandemia, y seguir trabajando. Y bueno, dejo por acá para ya después estar en las preguntas del panel. Muy buenos días para todos, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes el día de hoy. Vengo a compartirles, más que todo es una experiencia de lo que hemos vivido en este proceso de transformación, del cual hemos encontrado que la cultura digital, y como se ha mencionado en las anteriores ponencias y lo que compartíamos en el desayuno, a veces se piensa que es solamente la adquisición de herramientas, de tecnología, y el pensamiento también de las personas es el mismo, que únicamente depende de esta adquisición y de tener nueva tecnología, y pues que en este caso sabemos que no es así. Es un proceso de transformación del pensamiento y de la manera de cómo se tienen que hacer las cosas. Hablándolo así, lo vemos muy fácil, se escucha
hasta muy sencillo de lograr, pero cambiar el pensamiento y la manera como se hacen los procesos al interior de las empresas es bastante complicado. Es un proceso que tiene un rechazo natural porque se sale a las personas de su área de confort, de su proceso natural de cómo hacerlo, y adicional van a encontrar una nueva manera de hacerlo sin que haya una comunicación y un proceso de esta ejecución. Yo tengo en este caso un holding y pertenezco a un holding empresarial llamado Group COS, del cual ya hace 5 años ejercía como gerente de tecnología y empezamos con este proceso de transformación digital asociado a cada uno de los procesos al interior de la empresa. La decisión inicial que normalmente se toma en cualquiera de las empresas es: consigamos un grupo de desarrolladores, empecemos a ver al interior qué se necesita y con esto vamos a mejorar el proceso y vamos a llegar a una herramienta correspondiente que nos va a solucionar el tema. Pues encontramos y hicimos todo este proceso y los resultados no fueron los mejores. Lamentablemente teníamos un conocimiento técnico bastante interesante, pero nos dimos cuenta que nos faltaba esa experiencia, esa expertise, ese conocimiento que solo da la operación y el estar involucrado directamente con el cliente, estar involucrado con los procesos que se generan del mismo, y pues no estábamos llegando a ese proceso. Encontramos nuestro primer obstáculo grande y fue que no iba a ser tan sencilla la solución como solamente contratar a unos desarrolladores, tener una herramienta y entregarla. Sonaba muy fácil de lograr en el momento que lo ejecutamos, pero nos encontramos que las personas no sentían la herramienta, no se sentían parte de la misma, y es uno de los temas que se abordaban durante el desayuno. La herramienta puede ser muy buena, pero luego se vuelve un impedimento para cada una de las empresas. Si no se toma de la manera correcta, esta herramienta solo se vuelve un tema de gasto, nadie la utiliza y no se sabe por qué se implementó. Cuando ya iniciamos con este proceso de transformación cultural directamente en la empresa, generamos este cambio de pensamiento. Encontramos que no solamente necesitábamos una nueva tecnología, sino que debíamos cambiar la manera como se estaba interactuando con las personas. Necesitábamos cambiar no solamente la herramienta, sino entender que la herramienta va ligada a un cambio generacional. Las mismas personas que estaban utilizando los sistemas anteriores no eran los que iban a utilizar el sistema ahora. Y lo que nosotros implementemos muy seguramente lo va a poder asociar a una generación superior a la que estamos actualmente. Estos servicios tecnológicos nos permitieron generar esta cultura basada en un aprendizaje transformador auténtico. Creamos posteriormente una empresa de tecnología que se alineara a este ideal, que en este caso es Montechello, del cual pues me siento muy orgulloso de representar con un grupo de líderes excelentes que nos permitieron modificar la estructura de la empresa, ya no asociada a un proceso de BPO, sino a una empresa completamente ligada a la transformación digital. Creamos unos espacios de innovación para que se sintieran cómodos y la innovación fluyera dentro de las mismas áreas que trabajamos, unas zonas abiertas, unos espacios y unos horarios que permitieran que las personas pudieran trabajar en ambientes que no fuera solamente la oficina, tener también la posibilidad de aprovisionamiento de nuevos servicios y evidentemente, como lo mencionaban en las anteriores ponencias, pues con una inversión económica fuerte, creyendo que en el objetivo de la innovación podíamos avanzar bastante. Diseñamos una plataforma con este conocimiento completamente asociado al servicio de BPO. Creíamos que habíamos cubierto todas las necesidades que ésta necesitaba, desde el proceso de nómina, cartera, procesos de selección, procesos de automatización, omnicanalidad, gamificación, liquidación de nómina, y confiábamos que el tema iba a salir estupendo porque se había generado ese conocimiento, el tratar de llevar muy bien el proceso, pero nos dimos cuenta que lamentablemente nuestro conocimiento se quedó corto. Las personas no entendían la herramienta. Por más que nosotros tratáramos de generar este proceso de transformación, no la sentían propia, no se identificaban con la misma y llegamos a nuestro segundo obstáculo. En este caso nos estrellamos con una pared y volvimos al punto inicial donde decíamos de qué manera podemos generar no solamente una herramienta, sino una transformación completa al interior para que cada persona haga parte de esta transformación cultural. Tomamos una decisión y fue empoderar directamente
a las líneas estratégicas de toda la compañía. Los gerentes se volvieron parte del servicio y parte del proceso de desarrollo. Esto nos permitió entender la manera como llegaban a sus objetivos, la forma como buscaban que los mismos se cumplieran y el resultado que se esperaban. Esta transformación había iniciado de una manera inadecuada, pero ya estábamos transformando la manera de pensar. Y era bastante interesante porque nos dimos cuenta que con estas reuniones y con este proceso de conocimiento no parábamos de aprender de nosotros mismos y el proceso que se estaba gestando. Bajo este esquema de desarrollo, planeamos la forma, cómo la herramienta y el proceso se iba a dar. Generamos unas investigaciones al interior, utilizamos también lo que se estaba presentando en diferentes ámbitos del mercado, hicimos entrevistas, mesas de co-creación, hicimos toda la cultura enfocada a que el usuario tuviera menos carga y mayores resultados. Se enfocó el proceso y todo lo que hacíamos en estos hallazgos era que teníamos que cambiar la forma en la cual íbamos a abordar los procesos y en la manera como se estaban buscando los resultados de los mismos. Y encontramos que con esta colaboración, la mejora que hicimos entre cada uno de los grupos, ya estábamos viendo una salida y una herramienta mucho más fuerte para lo que estábamos buscando. Se capturaron estos insights, hicimos todo el proceso ya de entender lo que al interior se estaba buscando con los gerentes y lo que generamos fue un flujo de trabajo en el cual descubrimos que muchos reprocesos en papel, como lo mencionaban anteriormente, eran eso, burocracia y ejecuciones que después se podían solucionar con 2 o 3 procesos que llevaban a tener una automatización un poco más rápida. Entramos con este proceso gerencial y nos dimos cuenta que falta siempre en estos procesos de transformación identificar qué más sucede por debajo. Nos fuimos a la gente, a la persona que al final utiliza la herramienta y ellos nos dieron un dolor clarísimo. Querían procesos que fueran simplificados. La visual a veces desde las líneas gerenciales es un proceso de consecución, pero se nos olvida de pronto el que lo está consiguiendo, el que necesita la herramienta y el PROE para que la necesita. Con esto usamos nuestra experiencia al convertir el proceso en otro nivel. Llegamos y convertimos esto para unificarlo y darle una vuelta en la forma como trabajaba con esta co-creación de las nuevas soluciones. Cuando se establecieron unas pruebas de servicio, de nuevo seguimos aprendiendo. Las personas que al final utilizaban los sistemas, que utilizaban todo el proceso, aún más requerían que la herramienta fuera mucho más para ellos, una experiencia de usuario diferente, una manera de entender cómo estaban generando el proceso y que probaran estas soluciones digitales. Adicional, encontramos que es necesaria esta democratización de la tecnología. A veces la tecnología se ve como un hito muy alto para alcanzar y efectivamente tenemos que ver que en este momento en el país, en las empresas, lo que nos llevó en el COVID es a integrar y a tener la tecnología a la mano, que la tecnología no es inalcanzable y de la misma manera al cambiar la cultura y el pensamiento tampoco lo es. Este pensamiento innovador creado desde el entendimiento del cambio nos permitió que desde el más pequeño o la observación más alta dentro de cualquiera de los procesos pudiera ser disruptivo, que pudiera ser masivo, pero que tuviera una intervención completa dentro de lo que hacíamos y nos permitiera implementar un cambio cultural de 360 grados dentro de la empresa. Este modelo lo hemos llevado con mucho éxito, logrando que parte del grupo, en casi toda la totalidad, esté conectada directamente con esta transformación cultural y que ya en el mercado, tanto entidades del gobierno, entidades de telecomunicaciones, banca, nos esté buscando no solamente por lo que hacemos, sino cómo lo hacemos. ¿Cómo logramos que esa transformación se geste desde este cambio de pensamiento, desde la manera como estamos entregando los procesos y de la manera de cómo entender a las personas para que esta transformación se dé? Es por medio de estas pautas que les acabo de mencionar que hemos liderado un proceso de innovación bastante interesante hacia la transformación que se centra en las personas y la cultura de las organizaciones. Estoy completamente de acuerdo con lo que mencionaban, elegir una tecnología adecuada es un tema que lleva tiempo y lleva un análisis bastante amplio, pero creo que antes que elegir la tecnología tenemos que generar esos engranajes
para que las personas que van a utilizar esa tecnología también tengan un fundamento y una manera de cómo utilizarla y que tenga cabida y una adaptación y efectivamente un impacto necesario dentro de la empresa. Estos conceptos que les acabo de mencionar impulsan a la modificación no solamente del pensamiento de la empresa, sino que nos permite obtener este resultado del cambio a la transformación cultural que considero que es la verdadera transformación digital que se está gestando. A todos, muchísimas gracias. Bueno, muy buenos días, muchas gracias por el espacio, por la invitación. Realmente es un placer para mí poder estar acá con ustedes y contarles un poquito de la visión nuestra y también en parte de la experiencia y quizás contarles algunas anécdotas en este proceso que hemos venido llevando nosotros en Certica durante un par de años, como 5 pares de años, digo. Lo primero, bueno, no quiero repetir, pero pues la transformación digital en realidad, el componente de tecnología es muy importante, pero realmente hay una oferta gigante. Hoy en día es abrumante lo que existe, pero el foco tiene que estar en las personas. Y realmente están las personas desde el punto de vista de 2 tipos de personas, y vamos a ver la primera, que son nuestros clientes o nuestros usuarios en las entidades de gobierno. Y para mí y para nuestra organización, el foco en las personas es quizás lo más importante. Y aquí vemos 3 procesos, y el primer proceso es evidentemente la digitalización de las interacciones, y esto no solo quiere decir el tema de coger el documento en físico y convertirlo en PDF, como hablaba Víctor, sino realmente poder ofrecer un conjunto de experiencias que lleven a las personas a tener las mejores interacciones y que logremos cambiar no solo el proceso de digitalización por un proceso más, sino que realmente generemos emociones en las personas, porque esas emociones van luego a generar recordación. Entonces, aquí les quiero contar una anécdota. Voy a un hotel en Quito. Llego al hotel, apenas llego a la recepción, veo que tiene una cámara, el señor está detrás de un sistema y apenas yo llego me saluda: buenas tardes, don Andrés. Entonces, como, oh, sorpresa, estos deben tener inteligencia artificial en la cámara, deben tener la edad, o tenía el viaje y calculó con inteligencia artificial el tiempo que me tomó llegar del aeropuerto al hotel. No estoy seguro qué pasa. Me quedo sorprendido, me quedo viendo y consistentemente saludan a las personas por el nombre a la entrada. Tengo ahí varias reuniones, estoy pendiente del tema. Ya cuando me voy no me aguanto y le pregunto: oye, ¿qué tecnología usan? Porque realmente me sorprendió. Entonces me dice: tengo acá en el sistema, pero el botón es, ve la maleta, en la maleta está el tag, me avisa antes de que llegue usted y ya sabe. ¿Sí? Entonces solo les doy un ejemplo que a veces nosotros pensamos que mucho de la sorpresa en la experiencia del cliente está en hacer cosas muy complicadas, que es lo que nos encanta a los ingenieros. Yo soy ingeniero, tengo especialización en construcción de software, que es peor, sea más técnico. Hay muchas soluciones, hay muchas cosas que son muy sencillas, y en esto de la experiencia en cliente, digamos que el segundo mensaje que quiero dejar es el de unificar. Y unificar tiene que ver con los canales, tiene que ver con la información del cliente. ¿Cuántas veces nos hacen llenar 3 formas en una misma entidad pidiéndonos los mismos datos que nos pidieron a la entrada, que nos pidieron en la recepción y que vuelven y nos piden a la salida? Entonces, el tema de unificar canales y generar nuevos canales es fundamental en ese proceso de transformación digital. Pero no sacamos nada trabajando muy fuerte en los canales, en la digitalización de nuestros clientes, de nuestros usuarios, si no lo hacemos internamente. Si nuestros colaboradores siguen trabajando con tecnología desactualizada, el único canal es el correo electrónico,
no tienen acceso a la información, todo está fragmentado o no tienen acceso por políticas internas a la información que realmente necesitan. Entonces, de nuevo acá, en el tema de los colaboradores, nosotros nos basamos mucho en, y yo los llamo colaboradores no empleados, justamente porque la misión de ellos es colaborar. Y nosotros tenemos que ponerles todas las herramientas para que puedan colaborar, comunicarse y colaborar. Por ahí alguna vez de una charla, la innovación depende de la colaboración. Entonces tienes que poner los pasos fundamentales y viene primero comunicación, segundo colaboración y luego eso va a poder generar innovación si hay un caldo de cultivo suficiente para que esto ocurra. Y todo lo que queremos es tener colaboradores comprometidos, pero no necesariamente tienen las mejores herramientas o no necesariamente tienen el acceso a toda la información que necesitan. Entonces, esta es la primera, colaborar. La segunda es digitalizar. Digitalizar los procesos, obviamente, desde el punto de vista del colaborador es fundamental, más hoy, ya lo vimos en pandemia, cómo tuvimos que digitalizar forzados muchos de los procesos que eran manuales, que eran burocráticos en nuestras organizaciones. Nuestra organización es relativamente pequeña, somos 250, 300 empleados y es burocrática. Y la forma en la que logras resolver todo esto es justamente con herramientas, con procesos, porque no es solo digitalizar el proceso de aprobación de los gastos de viaje, sino que es realmente tener el proceso ágil en el que tienes todo el sistema con los responsables y que se lo pones fácil a los colaboradores. Y el tercer punto, y aquí conecto con el siguiente, es evidentemente tener la data disponible. Tener la data disponible, así como el botones le da la data al de recepción, eso tendría que pasar en todas las empresas. Esa pasada de posta de recibí el cliente, ahora pasa al equipo de delivery, al de facturación, y en todo ese proceso también se pierde, ¿sí? Entonces, concientizar a las personas de ese valor y cómo podemos sorprender todo el tiempo es fundamental. Ahora, ¿cuáles son yo llamo las palancas que tenemos para hacer este proceso? El primero es data. ¿Y cuál es el problema con data? No es que no exista. El problema con la data es que hay mucha data que está dispersa, que no está calificada, cuantificada, que no tiene calidad. Entonces, el primer proceso en data que nosotros apoyamos es justamente la consolidación de la data con un proceso fundamental que tiene que ver con calidad y es la depuración de la data para que realmente sea útil. Y no son cosas menores. Nosotros facturamos en 4 o 5 monedas y luego consolidamos a dólares. Y todo el mundo puede pensar, no, pues súper fácil. Coges la TRM y cambias. Pero contablemente lo hacen con la TRM promedio del mes, porque así lo dicta IFRS o los auditores. Comercialmente es a la TRM del día. Y este pequeño tipo de cosas hace que la data no cruce, que no tengas los datos claros. Y hoy necesitamos no solo tener la data clara, tener los datos consistentes, entender las diferencias en los datos, sino también necesitamos la data en tiempo real. Y ese es el tercer problema de la data. Ya no sirve hacer el análisis del cierre del mes anterior. Yo quiero ver y proyectar cómo voy a cerrar este mes, cómo voy a cerrar este trimestre, cómo voy frente a la proyección, qué dice la historia de los datos. Muchos de los problemas de inteligencia artificial que nosotros hemos abordado han tenido muchas demoras justamente porque tenemos que primero tener la data. Y no es solo tener la data, es tener la cultura de la data. Además de la data, el otro apalancador es la infraestructura, la capacidad de cómputo. Hoy en día tenemos capacidad de cómputo que nunca antes nos podíamos imaginar.
Yo en algún momento fui DBA de la Universidad de los Andes y teníamos un problema con la data. Teníamos estudiantes de maestría que eran profesores, que eran empleados, y el otro sistema que teníamos era el de la biblioteca o algo así. Entonces, cruzar toda esa data, había que hacer un query, mandaba un cruce, y el cruce yo tenía que lanzarlo en la noche porque consumía todos los sistemas. Y era un cruce súper sencillo, era tener claro qué hacía una persona. Hoy en día tenemos capacidad de procesamiento realmente casi que ilimitada. Por consumo no tenemos que comprar la infraestructura. Realmente lo que usemos es lo que pagamos. Sin embargo, tenemos varios problemas que también abordamos nosotros de una forma estructurada. Y lo primero es que esto es un proceso, no es me fui para la nube y muy rápido en proyectos de 3 meses cambié todo. Eso no va a pasar. O sea, hay un proceso y la recomendación nuestra es arrancar con proyectos pequeños, tener victorias tempranas, tomar lo que llamamos los frutos bajos y empezar a generar este retorno que hablaba Fabián. La otra parte clave de la infraestructura es tener ese plan claro y sobre todo preparar a los equipos, porque de nuevo, esto no es una cosa en un punto en el tiempo, esto no es una foto, esto es un video. Y para ese video se necesita el acompañamiento de los expertos. Y los expertos en este caso somos los partners, los que tenemos historia, los que hemos sufrido, los que la hemos embarrado. Yo soy Andrés Cifuentes, cofundador de Certica. Estamos en varios países de Latinoamérica y esto es lo que hacemos. Acompañamos a las empresas junto con la tecnología de Google y de Salesforce a llevar sus procesos hacia la nube y apoyándonos en procesos de gestión de cambio a convertir a las personas y esa transformación cultural que necesitamos. Gracias. Muchas gracias, buenos días. Gracias a APD y a Telefónica, Grupo COS, por invitar a la Embajada de España a participar en este evento. Yo soy la consejera económica y comercial y para mí es un honor poder participar hoy y presentar la visión que desde la Embajada tenemos de las oportunidades que la tecnología ofrece para las empresas españolas. En realidad, nuestro punto de vista yo creo que viene a complementar lo que hemos escuchado. No me atrevería, desde luego, a entrar en las profundidades del proceso de transformación digital de las empresas. Creo que las exposiciones han sido magníficas, pero sí que me gustaría apoyarme en la presentación que ha hecho el señor Víctor Muñoz, porque realmente el esfuerzo que se ha hecho en este país para acometer la transformación digital del país, de la economía, de las empresas, es tan significativo que nosotros, además de ver las oportunidades que las empresas tienen gracias a la transformación digital, vemos las oportunidades que las empresas españolas pueden tener también para acompañar este proceso. Y principalmente tomamos como referencia el hecho de que Colombia es y quiere sobre todo convertirse en un hub logístico de negocios internacional y regional. Realmente hay una estrategia integral de posicionamiento del país para que sirva realmente como un hub de comunicaciones en todos los sentidos, tanto desde el punto de vista de las infraestructuras físicas como desde el punto de vista de las infraestructuras de comunicación. Y creemos que este esfuerzo es algo que no solo va a cambiar a las empresas, sino que va a cambiar al país significativamente, con un posicionamiento clarísimo en la región y de manera internacional. Nos fijamos en el grado de apertura que tiene Colombia respecto a terceros mercados, con unos tratados de libre comercio de primera generación con muchísimos países. Y nos fijamos también, por ejemplo, en las comunicaciones, en los puertos, muchísimas obras que están haciendo que el país realmente sea un país con vocación de internacionalización y de comunicación.
En este sentido, bueno, utilizando como referencia el Doing Business del Banco Mundial, que ahora, por cierto, está un poco desprestigiado, pero que aún así creemos que ofrece una información muy relevante para ver cuáles son las claves para que un país realmente sea un país atractivo para los negocios. Y encontramos que Colombia destaca en unos logros muy significativos. Por ejemplo, ha avanzado mucho en los temas relacionados con la resolución de las insolvencias. Ha avanzado mucho también en la simplificación para iniciar negocios y, sobre todo, en facilitar el comercio transfronterizo a través de la digitalización. Todos estos retos y todos estos avances son puntos fuertes que las empresas, en particular las empresas españolas, miran cuando vienen a este país. Es decir, que la transformación digital no solo es una oportunidad para que las propias empresas avancen, sean más competitivas, sino realmente para que se atraigan muchas más empresas y, en definitiva, para el crecimiento del país. Los gobiernos realmente cumplen un papel importantísimo, lo hemos visto en la presentación que ha hecho el señor Muñoz, pero nos queremos fijar, por ejemplo, en el plan de digitalización de la pequeña y mediana empresa, que es algo absolutamente significativo y donde se ha puesto un esfuerzo muy importante. Nosotros, desde la Embajada, desde la Oficina Económica y Comercial, también estamos haciendo esfuerzos para que este proceso vaya a favor de las alianzas entre las empresas españolas y las empresas de América Latina. Por mencionar un caso muy particular, tenemos un programa que se llama el Rising Up in Spain, que es un programa dirigido a startups de América Latina y que hemos presentado el otro día aquí en Colombia, que lo que busca es que 100 empresas puedan instalarse en España y a partir de ahí, empresas startups de base tecnológica, sobre todo, a partir de ahí hacer crecer su negocio. O, por ejemplo, también con programas como el eMarket Services, donde precisamente lo que trabajamos también es en apoyar a nuestras empresas para que a través de su proceso de digitalización puedan comerciar sus productos, y somos especialmente activos aquí en Colombia, porque realmente Colombia es un país donde el comercio electrónico, como se ha señalado, ha aumentado de forma increíble en los últimos años. Nosotros entendemos sin duda que la transformación digital es un sector clave para la reactivación económica del país, entre otros muchos, como he comentado también, las infraestructuras, donde las empresas españolas son muy activas. Pero estamos queriendo buscar alianzas y estamos trabajando alianzas entre instituciones españolas e instituciones colombianas. Me gustaría centrarme en algunos temas muy particulares. En primer lugar, la digitalización de la cadena de suministro. Ahí vemos una oportunidad de mejora importante. Colombia va un poco rezagada respecto a otros países de la región. Con las crisis que estamos viviendo en las cadenas de suministro, se aprecia que el nivel de digitalización en las distintas fases de la cadena en Colombia apenas alcanza el 30%, mientras que en otros países, por ejemplo, Brasil, está ya el 50%. Es decir, el nivel de digitalización de las empresas que intervienen en esa cadena es superior. Creemos que hay una oportunidad para avanzar y es clarísimo que los planes del Gobierno van en esa dirección. Como señalaban antes los que me han precedido en esta presentación, esos avances se tienen que consolidar y desde todo punto de vista tienen que ser irreversibles. Son avances que el país debe utilizar para avanzar en cualquier escenario. Por supuesto que el objetivo de conectividad del 70%, que todavía no se ha alcanzado, pero está cerca al país, va a ser fundamental para que todo esto sea una realidad. España está colaborando de manera significativa en las tareas relacionadas con el gobierno digital. El señor Muñoz ha mencionado algunas esta mañana, pero a mí me gustaría señalar que, en particular, en el tema de la carpeta ciudadana, ha sido una colaboración muy basada en la experiencia española. Hemos utilizado fondos del Banco Interamericano de Desarrollo para trasladar ese conocimiento. Y gracias a eso, la experiencia que se ha vivido en España se está trasladando a este país. Entendemos que la digitalización del sector público es una herramienta clave para la equidad, es una herramienta clave para la transparencia y, desde luego, nuestra experiencia es muy útil, creo que puede ser muy útil para Colombia.
Hay todavía muchos retos, principalmente el reto de la interoperabilidad. Es un reto importante en el que se tiene que trabajar, pero los avances que se han realizado son muy significativos y realmente como usuaria de la carpeta ciudadana en España puedo decir que todos son ventajas, no tiene uno que andar buscando los papeles cada vez que solicita una ayuda o cada vez que hace una gestión con la administración pública. Pero en otros temas, por ejemplo, en el tema de digitalización de la justicia, también estamos colaborando. El proyecto financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo también estuvo en su fase preparatoria, pues el análisis de viabilidad fue realizado con fondos españoles. Es decir, hay una experiencia importante que nos gustaría compartir y, por supuesto, en la que nos gustaría que participaran empresas españolas. Creemos que todos estos avances, como digo, van a favor de la transparencia, la modernización de los países, pero sobre todo de la equidad también. Otros temas que se han mencionado de manera muy significativa y que luego yo creo que se van a exponer con detalle, lo relacionado con la ciberseguridad. Obviamente, la digitalización exige un rigor y un esfuerzo muy grande en materia de ciberseguridad y ahí este es un flanco débil sobre el que todos tenemos que trabajar. Muchos otros ámbitos donde estamos colaborando, por ejemplo, en los temas relacionados con food tech, todo es tech, food tech, agritech, pero efectivamente la tecnología es algo que se convierte en transversal y donde muchos sectores se pueden ver beneficiados. Muchas empresas españolas del sector de la alimentación están aplicando sus tecnologías en el sector agroalimentario, aquí en Colombia, con experiencias de mucho éxito y, como se comentaba, la accesibilidad de estas herramientas a los pequeños agricultores, a los pequeños productores, es fundamental. Creemos que es tan importante la accesibilidad como que sea asequible económicamente, es decir, hay que hacer un esfuerzo para que haya una conectividad importante y para que, además, esto sea a un precio asequible. Nosotros somos conscientes del esfuerzo que está haciendo el Gobierno colombiano en este sentido. Creemos que todavía cabe hacer un mayor esfuerzo para que pues los precios sean competitivos y se sigan los estándares internacionales, para que haya mucha competencia, intervengan muchos actores y que lo hagan todo bajo unas reglas pues, claras y transparentes. Casi a modo de conclusión me gustaría señalar algo que realmente es conocido y es que España y Colombia somos unos socios estratégicos muy potentes y con la aprobación del Tratado de Libre Comercio de la Unión Europea hace 5 años, pues el comercio y la inversión ha crecido de forma muy significativa. Bueno, no aspiro que vean esos datos tan pequeñitos, pero lo que sí que quiero señalar es que ha crecido mucho tanto el comercio como la inversión. España, en este momento, es el segundo mayor inversor extranjero en Colombia, por detrás de los Estados Unidos y, en algunas ocasiones, por delante de los Estados Unidos, lo que demuestra el compromiso importante de España y las empresas españolas con el país. Hay unas excelentes relaciones institucionales entre el sector privado también. Recientemente se constituyó el Consejo Empresarial Binacional entre España y Colombia. La verdad es que la relación es muy intensa y queremos que lo sea más. Y las empresas de tecnología más importantes que trabajan en nuestro país pues están también aquí. Por supuesto, Telefónica, que hoy nos acoge, pero está Indra, GMV, bueno, no las voy a mencionar a todas, pero realmente la presencia es muy significativa. En este momento hay más de 800 empresas españolas instaladas en Colombia, que es una cifra muy elevada, y un buen porcentaje de ellas pues, trabajan en el sector de las tecnologías. Simplemente decir que bueno, pues, nosotros desde la oficina comercial trabajamos precisamente para que las empresas españolas puedan desarrollar su negocio y encontrar oportunidades aquí en Colombia. Todos estos planes de digitalización que conocemos pues, son oportunidades para que nuestras empresas trabajen, sean aliadas, establezcan alianzas y en ese sentido bueno, pues, estamos en la embajada siempre dispuestos a buscar oportunidades de colaboración. Y soy breve para que haya tiempo para las preguntas. Muchas gracias a todos.
Bueno, vamos a tratar de ser cortos, concisos y precisos, pero primero, nuevamente, darles las gracias, muy interesante todo lo que se ha hablado, y yo comenzaría para tratar de ser cortos. Y esta pregunta no iría para Alicia, pero sí para nuestros 3 empresarios. Y comencemos por Fabián. ¿Qué retos cree usted que tiene hoy en cuanto a las empresas para masificar el tema de procesos de digitalización en Colombia? Bueno, yo creo que el reto más grande que tenemos es poder consolidar al interior de las empresas esa visión de entender la digitalización como la oportunidad de cambiar el negocio, encontrar una nueva oportunidad de valor en estos procesos, que no suele ser muy fácil encontrarlo en todas las organizaciones, en la medida en que muchas veces se aborda de manera particular con un frente, o bien sea con un frente para tener más ingresos o un frente más costos, pero no todo un proceso para cambiar el modelo de negocio. Como lo mencionaba, también lleva implícito una decisión de inversión. Entonces, luego, frente a los retos del negocio, frente a una decisión de inversión en este tipo de recursos y esperar el repago de estas inversiones, pues genera tensiones, pero sin duda alguna es un camino que deja resultados positivos desde todo punto de vista, de inversión, de lo que viene por tamaño del negocio, por ser más productivos, por hacer las cosas mejor, por el recambio que hay también interno de talento, pero que se dé ese primer paso de cambio de cultura profundo en las organizaciones. Yo creo que es el reto más grande que puede existir en las empresas. ¿Y qué está haciendo Telefónica para eso? Bueno, nosotros… Por lo menos denos un par de ejemplos. Bueno, un par de ejemplos. Nosotros acompañamos a todo el proceso de digitalización de las empresas, obviamente desde la primera base, que si no hay conectividad no se da todo el proceso de digitalización, con unas inversiones robustas tanto en red móvil fija, pero también en verticales digitales que necesitan las empresas, en cloud, ciberseguridad, big data, internet de las cosas, con una propuesta de valor que acompañe ese proceso para todos tamaños de las empresas, para las pymes, para las empresas de tamaños más grandes y obviamente para las grandes corporaciones. Y un elemento adicional que yo creo que es importante de talento. Nosotros tenemos una página abierta que se llama Conecta Empleo. En esa página hay cursos que se necesitan para todo el entorno digital, para que se tenga esa primera aproximación. Y ahí, hoy por hoy están pasando 75.000 personas al año haciendo cursos, se están capacitando, que permite cada vez generar esa base de talento que es fundamental. El otro tema que estamos trabajando fuertemente son todos los objetivos que tenemos nosotros de sostenibilidad, estar en un link completo con temas de tecnología, y por ejemplo hoy por hoy ya la compañía tiene $1 billón de su deuda en créditos sostenibles que están vinculados a distintos indicadores, uno de ellos en temas de talento. Nosotros tenemos digamos un KPI específico en temas de estos créditos que está dado con la formación en temas de ciberseguridad. Entonces cada vez tenemos nosotros este frente más inmerso en la compañía y ponemos obviamente todo esto a disposición de todos nuestros clientes. Muchas gracias, Fabián. Pablo, siendo un grupo más pequeño, no comparado con Telefónica, obviamente, por obvias razones, pero igual también haciendo además mucho país. Cuando ustedes hablan de masificar, o digamos, tu trabajo colaborativo, sobre todo con tus clientes, que a través de ellos también se puede ayudar a masificar, ¿qué está haciendo el Grupo COS y específicamente Montechelo? Pues digamos que sería agregar un poco más de lo que vimos en la presentación, pero sobre todo entendemos que el proceso va ligado a la formación, al acompañamiento y a generar esta cultura de cambio y de transformación, entendiendo que no es solamente la medición de la empresa como tal, sino el alcance que le podemos dar con el conocimiento y con lo que podemos generar desde el grupo y desde Montechelo. También se ha identificado que lo bonito de este proceso de transformación es que no se puede dar solamente o gestar en una sola área, sino que la transformación digital es tan amplia y nos permite tener una dinámica de cambio también tan
tan fácil de tomar, que cualquier empresa se pueda subir al bus de la transformación y empezar a trabajar con estos procesos de cambio. Entonces, creo que con esa formación, ese acompañamiento, la experiencia que da el atender las diferentes necesidades de diferentes personas, nos permite llevar esto a una masificación un poco más grande. Y Andrés, ¿qué tendría que decirnos? Porque además Certica tiene presencia en varios países latinoamericanos, pero con un modelo de negocio también muy enmarcado dentro de lo digital. Entonces, ¿cómo piensan ustedes o cómo creen que pueden hacer todavía más masificación de lo digital? Mira, yo pienso que hay 3 componentes claves. Uno es justamente el segmento de clientes al que nosotros ahora queremos ir, porque justamente muchos estamos muy concentrados en las grandes empresas, en los objetos brillantes, pero en realidad si tú quieres generar impacto tienes que hacerlo en la parte media de la pirámide, que es en donde mayor valor puedes generar, y estas son las empresas medianas que sufren por talento, que sufren por la visión, que sufren porque los CIOs no son CIOs de negocios, sino CIOs de tecnología. Entonces, nosotros estamos en ese segmento, también estamos fuerte en gobierno, porque si tú quieres hacer algo de impacto, definitivamente tienes que trabajar con el gobierno y tienes que aprovechar, digamos, todos los mecanismos que hoy en día existen, como Colombia Compra Eficiente. Y 3, estamos trabajando con las universidades en donde tenemos una base amplia instalada y beneficiamos millones de personas, millones de estudiantes con las soluciones que tienen los 2 proveedores con los que trabajamos. ¿Qué hacemos nosotros adicional? Muy alineado con lo que les contaba, hacemos mucho entrenamiento, hacemos mucha formación. El año pasado dimos más de 5.000 capacitaciones en la base de nuestros clientes, millones de personas toman entrenamientos y esa es parte de este proceso, que es simplemente que no tienen una herramienta, sino realmente que empiezan a adaptarla, que hacen cosas pequeñas, que ellos mismos lo hacen. Y por el otro lado trabajamos mucho con los CIOs para que entiendan el valor de negocio que tienen las soluciones que nosotros traemos junto con los fabricantes. Gracias, Andrés. Nada más voy a hacer 2 preguntas más. Una de ellas también para los 3 es para las empresas que están aquí presentes y para las empresas en general. Si tuviéramos que hacer una recomendación para que asuman lo que corresponde a transformación digital, ¿qué recomendarían? Y aquí vámonos al revés. Primero, Andrés. Bueno, yo creo que estamos en un punto en el que si hay alguien acá que no ha empezado transformación y un movimiento hacia la nube, pues definitivamente está en el lugar equivocado. El punto ahora es cómo realmente puede potencializar y que ese movimiento lo lleve a que tenga mejores, a que tenga ventajas competitivas, a que tenga mejor rentabilidad, mejores objetivos de negocio, ¿no? Y ahí la recomendación es que no solo se fijen en la tecnología, que escojan a alguien que los lleve por un proceso de acompañamiento para que tengan el impacto que están buscando. Estoy completamente de acuerdo y considero que no solamente es la búsqueda de esta persona o de aquel que le pueda llevar a las diferentes empresas a esta transformación, sino ver lo que ya se viene gestando no solamente en el país, sino en este proceso completo de transformación y de Colombia 4.0, donde ya las empresas, creo que de una u otra manera, ya están dentro de este proceso de transformarse, pero necesitan esa experiencia, ese know-how que da el hecho de entender estos procesos y esta cultura, y que efectivamente no se vea solo la herramienta o la compra de la ejecución, sino esta cultura de cambio que se está dando. No, yo solo adicionar 2 comentarios. El primero, que
a las empresas que están acá que obviamente que trabajemos conjuntamente. Yo creo que hay oportunidades en el mercado de poder ir conjuntamente, y yo creo que crear esas alianzas es bien importante. Muchas veces no todos tenemos las mismas capacidades, y trabajar de manera complementaria yo creo que es una oportunidad grandísima que tenemos que ser conscientes. Le facilitamos la vida a todos los clientes. Es una empresa que tiene que tomar una decisión, pero tiene que pensar qué empresa le hace una cosa, cuál otra. Si nosotros nos ocupamos de poder simplificar esa conversación, hacemos que el esfuerzo que hace la empresa ya empezar ese camino de digitalización, pues de pronto se lo hacemos un poco más fácil. El otro elemento que yo creo que es un tema de supervivencia, este tema de tener esta palanca. Yo creo que ya es un tema de supervivencia, y yo creo que ya no hay ninguna empresa por el tamaño que tenga que hoy no lo esté pensando, y yo creo que es un camino que hay que recorrer sí o sí. De acuerdo. Una pregunta para Alicia, y sobre todo por el rol que ahora asume. Obviamente desde el rol que hoy tiene con la Embajada Española, si desde la sostenibilidad, cómo aportar a la transformación digital, o cómo la transformación digital debe pensar en la sostenibilidad, que además el doctor también Fabián lo dijo en su presentación. Bueno, la verdad es que sostenibilidad y transformación digital comparten un aspecto fundamental, y es la necesidad de un cambio de cultura que se ha estado comentando. Yo creo que en las organizaciones ahora hemos visto cómo ambos temas han subido y están en el máximo nivel de responsabilidad, y los gerentes tienen muy claro que no pueden gestionar una empresa sin incorporar estos dos temas en el corazón del negocio, no en departamentos pues más pequeños. Por tanto, son indisociables desde ese punto de vista, pero al final la tecnología y la transformación digital es una herramienta necesaria y fundamental, pero una herramienta para alcanzar la sostenibilidad, que de lo que se trata es de respetar los ecosistemas, de generar pues soluciones que no afecten al cambio climático. Y está clarísimo que las tecnologías están ayudando muchísimo en este proceso. Por poner un ejemplo, las cuestiones relacionadas con eficiencia energética, todo lo relacionado con la toma de datos y la inteligencia artificial en la observación de los bosques, la evolución de la biodiversidad, la toma de temperaturas. Creo que los avances que se han hecho en materia de sostenibilidad en los últimos años han sido principalmente gracias a las nuevas tecnologías, y me atrevería a decir a las más disruptivas, ¿no? Como esto que hablábamos, la inteligencia artificial, el Internet de las cosas. Todos esos procesos tienen que ir alineados, y por eso es tan importante que en los máximos niveles de responsabilidad de las empresas o de las instituciones estén ambas cuestiones alineadas. No tiene sentido una transformación digital de una institución que no vaya orientado a ese fin. Por otra parte, hay un gran debate, ¿no?, de si la transformación digital contribuye a las emisiones de las organizaciones, pues una gran consumidora de energía. Entonces, todos estos procesos se tienen que ver de una manera global e integral para ir alineados, pero no hay que olvidar que la transformación digital debe ser una herramienta para la finalidad, que es pues mejorar la vida de las personas y que las empresas efectivamente sirvan para que los consumidores tengan mejores productos. Genial. Y para terminar, porque ya tenemos corto el tiempo, hemos hablado y se ha priorizado y se ha reconocido el trabajo de este gobierno en temas de transformación digital y todo lo que hemos escuchado hoy, además hemos visto. Si tuviéramos que, además de eso, una recomendación para el próximo gobierno o un tema prioritario en temas de norma, uno solo, ¿qué priorizaría cada uno de mis compañeros o qué recomendación haría el próximo gobierno? Bueno, yo creo que hay uno fundamental para nuestro sector, que es el costo del espectro. Yo creo que si nosotros seguimos con una visión fiscalista del espectro como la que hay ahora, pues digamos que el impacto es negativo para el desarrollo de toda la industria. Como en todas las compañías hay unos presupuestos de inversión para desarrollar ese espectro. Si el espectro cuesta más, es menos infraestructura que luego se pone, o menos desarrollo para poder utilizar ese espectro. Luego,
nosotros contamos con suerte que tenemos un sector, entre comillas, que goza de buena salud financiera desde el punto de vista de las finanzas públicas. Tenemos un fondo que el sector privado, pues todos los operadores aportamos a ese fondo ejecuta proyectos, está financiado por los próximos 20 años a partir de los aportes nuestros. Luego yo creo que es una gran oportunidad de que ese espacio en el menor costo del espectro se invierta en todos los sectores, pues, para el crecimiento del país. Para los que no saben, porque inmediatamente busqué internet, puede ser que el costo del espectro, como lo dice aquí, cueste alrededor de, en el 2019 se acercaba a los 180 millones de dólares. Eso es anualmente, eso es bastante plata. Bueno, pero… Considero que la política del gobierno ha sido bastante acertada y teniendo en cuenta pues esta situación de pandemia que generó que muchos de los procesos se adelantaran a lo que se estaba programando, pero particularmente considero que el primero es el tema de seguir generando este apoyo para la consecución de este talento de desarrollo de las personas y que puedan seguir creciendo en su parte educativa alineada directamente al proceso que se está haciendo en los temas de tecnología, y también finalizar o complementar este proceso de conectividad para llegar a todos los índices del país y hacia todos los interesados, como lo mencionaba, logrando esa democratización de la tecnología, que no sea solamente un proceso donde algunos que tienen la posibilidad de conectarse vean el cambio, sino que si damos un margen mucho más amplio y todos se sienten parte del proceso, pues también podemos generar unos avances mucho más importantes. Una pregunta con respecto a talento, porque es que el Ministerio de TIC ha hecho bastante, digamos, programas y licitaciones financiando el tema de formación. O sea, ¿continuar con esos programas o algo más? Considero que continuar, dado que estos programas, el interés que también he visto del gobierno es que ya no se está dando un semillero o una particular de línea de que tengan que tener un conocimiento adquirido. Se da el margen completo de que con ciertas habilidades se le puede enseñar a hacer otras cosas, se puede llegar a generar estos semilleros que potencian a las personas, y este crecimiento tanto profesional como educativo por parte del gobierno pues complementa cada una de las tareas que se están haciendo. Andrés. Mira, vimos varias iniciativas muy interesantes que efectivamente vemos que están avanzando muy bien. A nosotros en particular nos parece que la de Cloud First es una política que debe impulsarse. Ya hay unos temas de definición, pero justamente alrededor de la política hay mucho de la implementación que hace falta. No es solo lo que hablaba el jurídico, es lo de Habeas Data, hay varios componentes allí que deberían seguir avanzando, porque misionalmente ninguna organización debería tener en su misión mantener un data center. Y justamente esto es lo que te ahorras cuando tienes este tipo de políticas y logras dar ese paso y realmente concentrarse en lo que es de tu negocio. Genial. Alicia, yo sé que para ti no es fácil porque representas a España, pero no importa, Bueno, desde tu pero concepción. Puedo representar también el punto de vista de las empresas que vienen aquí y desde luego, sin duda, la conectividad creo que es un tema sobre el que hay que construir, sobre lo que ya se ha hecho, que se ha avanzado mucho, pero creo que hay que avanzar mucho más. Y sí tengo que priorizar también la transformación digital del sector público, como comentaba, me parece que es un factor de transparencia y de equidad clave. Todas las instituciones que ahora están en ese proceso, en la justicia, en la DIAN, la sanidad, todos esos servicios, hacerlos, digitalizarlos y hacerlos accesibles y asequibles a todos los ciudadanos con más conectividad y dándoles los equipos necesarios, me parece que es clave para que este país pues, ocupe el lugar que ya está ocupando, pero de manera consolidada. Muchas gracias. Atraerá muchas más empresas. Bueno, muchas gracias. Yo creo que aquí terminamos nuestro panel. Muy amable y muy interesante todo lo que nos han planteado, porque además a nosotros como APD también ustedes nos han puesto retos. Gracias.